Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Rodríguez, soy estudiante de medicina de tercer semestre de la Universidad CES y el día de hoy voy a hablar sobre las comunicaciones interventriculares, pero primero tendremos que hablar sobre la embriología del corazón para poder entenderlas mejor. Empezando con la embriología del corazón, tenemos que entender que el sistema vascular surge a la mitad de la tercera semana. Se inicia con el establecimiento de un campo cardiogénico primario, formado porque las células cardíacas progenitoras van a migrar de la línea primitiva hacia la capa esplácnica del mesodérmico de la placa lateral. Van a formar a cada lado dos áreas cardíacas que se van a fusionar hacia la zona craneal y forman una herradura. En esta época también se van a expresar los genes que van a determinar la lateralidad izquierda, como va a ser el PIT-X2, el cual es inducida a su expresión por la serotonina. Junto con la formación del campo cardiogénico primario se van a formar las dos aortas dorsales paralelas a la notocorda, como podemos notar en esta imagen. Después, el embrión tendrá un plegamiento transversal y se va a formar el tubo cardíaco porque se fusionan los bordes laterales de la estructura en forma de herradura. El tubo cardíaco va a quedar ventral a la faringe y al tórax. La zona craneal de la herradura se dobla hacia ventral y va a formar la cavidad pericárdica. Se diferencia el mesodermo visceral y forma el miocardio. El endotelio ya se va a volver el endocardio y el subendocardio surge de un tejido conectivo que surge del miocardio. El epicardio se va a formar después luego del plegamiento del proepicardio. Después, en una sola ventral la porción caudal del intestino faríngeo, en el mesodermo visceral se va a formar un campo cardiogénico secundario por la condensación de células. Esto va a contribuir a la formación de los tractos de salida aparte de las zonas atriales y el proepicardio. Simultáneamente a la formación del corazón se da la formación de un sistema vascular embrionario. El venoso va a tener las venas cardinal superior e inferior, vitelina y umbilical, y el arterial tiene arco aórtico, aortas dorsales, arteria vitelina y umbilical, como podemos ver en estas dos imágenes. Lo siguiente que va a pasar es la formación de una asa cardíaca, y es que el tubo cardíaco presenta dilataciones en varias zonas donde se anuncia la estructura que se formará a futuro. Se puede ver de verde en esta foto el bulbo con un tronco, cono y el futuro ventrículo derecho. La zona azul es el futuro ventrículo izquierdo y los rojos serán los atrios. Ellos se van a ir plegando, el ventrículo derecho desciende ventralmente dirigiéndose a la derecha, los atrios se dirigen hacia atrás del tubo y a la izquierda, lo que mueve el ventrículo izquierdo a la izquierda. Y todo en este momento va tomando su posición final. Analizando el sistema venoso en relación con el corazón del momento de la gestación, los senos venosos van a formar una zona transversa por su fusión. El proepicardio ya va a formar el epicardio, como lo dijimos anteriormente, y aparece una prominencia mesodérmica dorsal a partir de que prolifera el mesenquima del mesocardio dorsal, como podemos ver en la foto como una figura verde. Esta estructura va a ayudar a la formación del septo interatrial y los cojines endocárdicos atrioventriculares. Ahora es importante saber el destino del sistema venoso embrionario. Primero desaparece la vena vitelina izquierda y la derecha forma la mayor parte del sistema porta hepático y una porción de la vena cava inferior. La vena umbilical derecha va a desaparecer durante la séptima semana y la izquierda, su porción craneal, entre el hígado y el seno venoso, se va a degenerar, volviéndose su porción caudal la vena umbilical definitiva, la cual transporta toda la sangre oxigenada desde la placenta hasta el embrión. Entre la vena umbilical izquierda y la vena cava inferior se forma un puente entre las dos estructuras que se va a llamar conducto venoso. Las cardinales superiores se van a anastomosar y desaparece la porción inferior de la cardinal superior izquierda, la porción inferior de la cardinal superior derecha se vuelve la vena cava superior y la anastomosis se vuelve el tronco brachiocefálico izquierdo. El seno venoso derecho se incorpora a la aurícula derecha y se forma su porción posterior. De la prominencia mesodérmica dorsal salen las venas pulmonares y se incorporan en la aurícula izquierda. El tabicamiento del canal atrioventricular se da por el septum primum proveniente de la prominencia mesodérmica dorsal,
crece desde las almohadillas endocárdicas en forma de media luna y deja un agujero llamado ostium primo. Y este se debe cerrar a través de la proliferación de las células de las almohadillas endocárdicas formadas por gelatina cardíaca, que es tejido conectivo rico en ácido hialurónico, y también se cierra por la migración de células de la cresta neural. Se va a dar una muerte celular programada de la parte craneal del septum primo, formándose el ostium secundum, que formará el agujero oval. La mayoría de sangre oxigenada que viene por la cava inferior pasa del atrio derecho al izquierdo por este agujero. El tabique interventricular se forma con la fusión de dos paredes de miocardio y con la proliferación de las almohadillas endocárdicas. No separa completamente las dos cavidades, sino que deja el agujero interventricular, que se debe cerrar con la migración de las células de la cresta neural, la prolongación del tabique del cono y por el borde superior del tabique interventricular muscular. Esto es lo que debería pasar. El tabique del cono, tracto de salida, se va a formar por la fusión de dos almohadillas endocárdicas que se van a dirigir en espiral al punto medio en el tronco. Hacia ventral quedan el infundíbulo del ventrículo derecho y hacia dorsal el infundíbulo del ventrículo izquierdo, como podemos ver en esta imagen. El lugar que está señalado por la flecha verde se va a formar un engrosamiento que origina la válvula pulmonar por la proliferación del endocardio y subendocardio. Y en la pared dorsal se forma un engrosamiento que forma la válvula aórtica. Ahora es importante saber la descendencia de los arcos aórticos y la evolución arterial. Entonces, del saco aórtico saldrá el segmento proximal del callado aórtico y la arteria brachiocefálica. Del primer arco aórtico sale la arteria maxilar, del segundo la arteria ioides y la del estribo. Del tercero sale la arteria carótida común. Del cuarto izquierdo va a salir un segmento del callado aórtico y del derecho la parte inicial de la arteria subclavia. Del 5 realmente no va a salir nada y por el último, del sexo izquierdo sale la rama pulmonar izquierda y el conducto arterioso, comunicando la arteria pulmonar y la aorta. Y del derecho, parte de la arteria pulmonar derecha. La circulación fetal se da de esta forma. La placenta manda sangre oxigenada por las venas umbilicales, llega al conducto venoso, pasa por la cava inferior, entra a la aurícula derecha, pasa por el agujero oval a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego la aorta lo distribuye por todo el cuerpo. Hay otra forma de circulación fetal. Empieza igual hasta la aurícula derecha. De ahí ya no pasa por el agujero oval, sino que se va hacia el ventrículo derecho. De ahí pasa por la arteria pulmonar y se va a la aorta por el conducto arterioso. Al nacer, el sistema circulatorio tendrá unos cambios. La vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso se volverá el ligamento venoso. El conducto arterioso en el ligamento arterioso. Las arterias umbilicales en la porción distal. En la porción distal se van a convertir en ligamentos vesicales mediales y la proximal en arterias vesicales. El agujero oval se cierra, pues la aurícula izquierda tendrá mucha más presión que en la derecha cuando nace. Ahora vamos a hablar sobre las comunicaciones interventriculares. Una comunicación interventricular es un defecto de nacimiento en donde hay una continuidad o un orificio en el tabique interventricular que causa un cortocircuito entre los ventrículos. Es frecuente auscultar un soplo holosistólico intenso en la parte inferior del borde esternal izquierdo. El diagnóstico se confirma con ecocardiografía y estos defectos pueden cerrarse durante la lactancia o pueden necesitar reparación quirúrgica, que más adelante voy a explicar mejor esto. Hay 4 tipos de comunicaciones interventriculares: la comunicación interventricular perimembranosa, la muscular, infundibular y la del septo de salida, pero la más frecuente es la comunicación interventricular perimembranosa. Estas constituyen el 70 al 80%. El septo membranoso es una zona pequeña entre la válvula aórtica y tricúspide y la CIB perimembranosa es un orificio en la parte superior del septo interventricular. La sangre normalmente fluye del ventrículo izquierdo al derecho en los bebés con este tipo de anomalías, con comunicaciones interventriculares, a través del defecto en el septo. En las primeras semanas se intensifican las manifestaciones clínicas como dificultad para respirar, respiración fuerte o acelerada, sudoración, cansancio durante la alimentación o poco aumento de peso.
Si con el tiempo no se arregla el defecto, puede aumentar el riesgo de que se presente insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, arritmias o accidente cerebrovascular, ya que como la sangre fluye del ventrículo izquierdo al derecho y de los pulmones, esa cantidad de sangre extra que se bombea a los pulmones hace que tanto el corazón como los pulmones se van a esforzar muchísimo más. Muchos bebés que nacieron con comunicación interventricular pequeña no necesitan cirugía para cerrar el orificio. Muchas veces se cierran por sí solos. En este caso, los exámenes médicos regulares pueden ser suficientes, más recetarles medicamentos. Pero los que tienen comunicación interventricular grande y se cansan fácilmente durante la alimentación pueden necesitar cirugía y pueden llegar a necesitar nutrición adicional. Como ya dije, si es mediano grande o causa síntomas graves, se realiza cirugía normalmente en el primer año de vida. Se puede cerrar la comunicación interventricular pequeña si su ubicación en el corazón puede causar daños en estructuras cercanas, como las válvulas. Se usa la cirugía a corazón abierto, en donde se usa un parche para cerrar el orificio. Se puede hacer un procedimiento con catéter, en donde se introduce un dispositivo pequeño para cerrar el orificio. Después del procedimiento, los bebés van a necesitar revisión médica de por vida. Y esto fue todo. Muchísimas gracias por la atención.